Tania Candiani es una artista contemporánea mexicana que es muy versátil y tiene una trayectoria importante con una amplia participación en diversas exhibiciones, en diferentes festivales. Tiene muchos reconocimientos, no solo en México, sino también a nivel internacional. Cuenta con una vasta producción artística. La verdad es que creo que no nos va a alcanzar el tiempo para ver todas las cosas que hemos investigado, pero bueno, toda esta creación está fuertemente basada en la investigación y en colaboraciones interdisciplinarias, ¿no? Y en un fuerte análisis de la historia. Y pues desde mi perspectiva creo que sus obras buscan constantemente generar una reflexión, ¿no? Y cambiar la perspectiva sobre la manera en cómo está estructurada o funciona la sociedad de hoy en día. Y es impresionante, creo que para nosotros como diseñadores industriales resulta muy interesante ver la manera en que sus creaciones generan una convergencia, ¿no? Un punto de encuentro entre diferentes elementos como el sonido, los artefactos, el uso del espacio, el video, materiales como los textiles. Tuvimos la oportunidad anterior a esta presentación sobre investigar sobre tu trabajo y generar un foro de discusión sobre las cosas que le interesaba a cada uno de una manera más fuerte. Y bueno, qué más que tener una narración de primera mano, ¿no? De tu parte y bueno, no voy a demorar más la presentación, la introducción y te doy una cálida bienvenida y adelante, o sea, estamos para escucharte. Ya les expliqué a los alumnos que bueno, la intención es generar una conversación fluida, que sea cálida, que se sientan con la, con la libertad de preguntar mientras estás presentando. La intención es que lo único que les pedí es que levanten la mano o me indiquen con una reacción o en el chat antes de generar algún comentario con la voz para que yo pueda moderar y tratar de meter la pregunta mientras tú estás presentando, pero bueno, estamos para escucharte y muchas gracias de verdad por, por esta presentación que creo que nos va a enriquecer mucho. Oh, creo que no te escuchamos. A ver. Hoy, con razón. Yo estaba ahí platicando y estaba en mute, como normalmente me pongo. Muchas gracias, Paola. Gracias, Ernesto, por la presentación y porque sin esta invitación no estaría de visita en esta clase. Ernesto es el orquestador de mi presencia en el TEC y espero que no sea nomás para esta única ocasión, sino que podamos generar una colaboración más cercana. Con Paola tuve la suerte de echarnos una platicada hace rato que fue súper, súper buena y enriquecedora. Me gustó mucho, sobre todo para poder pensar qué quería platicar en este cortito tiempo que tenemos. Y entonces me puse a rearmar una presentación y por eso me tardé, porque empecé a buscar imágenes que no encontraba para poder hacer una narración que tuviera que ver con justo la conversación que tuvimos. Voy a compartir pantalla y quisiera de todas maneras, lo bueno es que es Zoom y no es esta horrorosa plataforma del patito en donde ya no puedo ver las caras de todos, porque sí me parece espantoso hablarle a la nada. Ha sido bien complicado esta manera de interactuar y de pronto verme a mí platicando sobre cosas que me apasionan, pero no ver las caras de nadie. Y es muy triste, se convierte en una cosa fría y empiezo a perder la onda y el hilo. Entonces, sí le pedí a Paola que si se me empieza a ir la olla por acá, empiezo a dar mucha vuelta, que me jale otra vez hacia las cosas que son importantes para nosotros. Pero, de hecho, este ratito que estuve preparando la presentación desde que hablamos hasta ahora, disfruté un montón de revisar archivos y busqué objetos específicos porque los objetos son súper importantes para todos. O sea, el mismo nombre de la clase ya para mí me detonó muchas conexiones con cosas que son importantes para mí. Siempre han sido definitivos para mi trabajo y para mi vida. O sea, estamos rodeados de objetos, pero el objeto simbólico como tal y lo que representa, pues es una historia, es memoria. El mismo objeto nos cuenta cosas y nos da la oportunidad de contarle a alguien algo.
pero si ese mismo objeto tiene otra historia para otra persona, además de lo que le estamos contando, se suma lo que el otro piensa sobre ese objeto. Y por eso son tan ricos y poderosos, y lo siento que los puedes usar como para hacer una ecuación de vida en donde sumas uno más otro y se convierte en una explosión que es un planeta, ¿no? O sea, digamos. Entonces voy a ver, aquí voy a compartir pantalla, share. Quiero share, perdona, es que mi compu me la volvieron a programar. Share, no desktop, share what? Ajá, primero, perdona, es que este es mi nuevo, ¿ya ven algo? No. No. Share computer. Eso sí está mal, a ver. Allow, Open System Preferences. Perdón, me está diciendo que necesito meterme así, es que está nuevo. Y si no, me voy a cambiar de computadora, ¿eh? Santa Madre de Dios. Me está abriendo las preferencias del sistema. A ver, Zoom. Y si no, Tania, también no te preocupes, o sea, podemos, si quieres mandarme la presentación, yo puedo compartirla desde mi... No, pero es que está muy difícil. Mejor, espérenme, me la voy a pasar a mi compu. No, es que si no, no puedo irla pasando mientras les platico. Dice, Va. Zoom would like to record this computer screen. ¿Por qué me está diciendo eso? Perdónenme, ¿eh? Tenías razón, Paola, de hacer prueba con esta compu. Ah, mira, ya pude. Ya. ¿Listo? Sí, ya, ahora sí ya. Okay. Le tenía que dar permiso. Le tenía que dar permiso. Ok. ¿La ven completa o la tengo que hacer más chiquita? Se ve súper bien, sí la vemos bien. Muy bien, y voy a dejar mi navegador para saber en qué voy. Ok, esto que estamos viendo aquí es la foto de mi librero hace unos cuantos meses antes de que arrancara la pandemia, antes de que le dedicara un par de meses al reacomodo por temas. Ahora luce un poco diferente porque decidí darle orden, así como conversación entre temas, y se convirtió en otro universo completamente diferente. El hecho de haber transformado la biblioteca, que es una herramienta que uso todo el tiempo, porque soy una artista que trabaja con investigación y sobre todo una investigación de una manera súper empírica. Me gusta echar mano de las cosas, entender que el instinto es una manera creativa de funcionar. Entonces, si hay algo que me interesa de un libro y me conecta a otro, o me llama la portada el lomo del libro en ese momento, lo jalo. Pero también puse esta foto porque aquí se puede ver una parte de algunas de mis colecciones. Soy una coleccionista de objetos. Estos objetos que he ido acumulando por puro gusto y muchísimo amor por esas tecnologías antiguas y que se piensan y se les llama obsoletas, y yo estoy totalmente contraria a la idea de que los objetos y la tecnología es obsoleta. Pienso que tenemos que revalorizarla y volverla a entender y ponerla en contexto con las nuevas tecnologías. Y además saber cómo están hechas las tecnologías actuales es volver a las tecnologías pasadas. Entonces acá en esta foto vemos una parte de la colección de los relojes de cuerda, que pueden ser de cualquier época siempre y cuando tengan cierta estética que sí tiene que ver con un cierto gusto, que justo con Paola hablábamos de esto, cómo uno desarrolla el gusto y la estética y cómo defines el estilo de las cosas que te gustan, pero también hay ciertas normas en ello, y tienen que ser todos de cuerda. No puede haber nada que se conecte ni que tenga pila. Entonces son relojes mecánicos. A la izquierda de la foto se ven todos los Viewmaster y proyectorcitos antiguos, y estas para poder ver las imágenes en tercera dimensión.
dimensión. Y luego hasta abajo hay parte de la colección de las máquinas de escribir. Aquí al fondo mío se ve, en mi estudio, se ve una de mis máquinas de coser encima de otra máquina de coser, de las cuales tengo algunas cuantas, y la máquina de coser fue bien importante para mí. Y voy a empezar platicando justamente de la máquina de coser. Ay, aquí. Sí. Esta es una de mis máquinas en una pieza que hice en Puebla, hace un montón de años, que fue hace casi 13 años, en una textilera antigua que se llamaba La Constancia, y la fábrica empezó a caerse a pedazos porque le hicieron una mala jugada a los empleados de la fábrica, los dueños, les debían mucho dinero y en vez de pagarles les ofrecieron darles la fábrica con todo y la maquinaria a cambio de todo lo que les debían. La historia es muy triste porque tiene que ver con el abuso continuo que hay sobre los obreros, que es otra cosa que me interesa mucho y que ha sido una constante de revisión del trabajo durante todos estos años. Y lo que pasó es que evidentemente las máquinas no estaban al día y era una tecnología imposible de renovar tal cual. O sea, hoy hay momentos en la historia de los objetos tecnológicos en que sí hay una interrupción total y no hay manera de hacerles un upgrade. Ya quedan en lo que son y se convierten en o un objeto de museo o un punto de partida de una nueva tecnología, que es lo que le pasó a toda la maquinaria textil. Este lugar, que era un edificio precioso, antiquísimo, estaba cayendo a pedazos en muy poco tiempo y yo lo sentía que era como parte de una maldición, como si el hecho de que los obreros, al haber sido de alguna manera expulsados y las máquinas al haber sido calladas y detenidas, también se llevaron a la muerte al edificio y propuse trabajar en el mismo edificio por un mes seguido, bordando un cuento, una historia. Esta es mi máquina de bordar, para volver a la vida el edificio. Yo de esta manera viajaba a cualquier lado con mi máquina de coser. El objeto tecnológico como tal, que era la máquina de coser, también resultó, y me di cuenta de eso en otro lugar, que me hacía pensar en mi trabajo desde cierta linealidad. Tenía una materialidad que tenía que ver con el hilo y el textil y con lo que yo quería decir, pero circunscribía mi cuerpo, el cuerpo mismo, a la silla y a la máquina. Es un gesto muy delicioso el trabajar en la máquina de coser. Para mí es relajante, mucho mejor que pintar. Pintar es insoportable, horroroso y es un sacrificio que me dio muchísimas penas. Y en cambio coser se convierte en esta cosa casi de mantra, en donde uno se involucra con el mismo material. Pero me pasó que viajé, la primera residencia que hice, porque como artista, el ir a estos lugares que se llaman Residency Projects for Artist Residency Projects, que normalmente son presenciales, no en circunstancias como las de ahora, son grandes oportunidades para poder como replantear la producción, porque uno está en un lugar nuevo, o casi siempre es nuevo, o por lo menos en donde no se ha trabajado, y además en un entorno de trabajo que no es el propio. Eso casi siempre ayuda a darle una vuelta a la producción, pero mi primer lugar de residencia se llamó BEMI Center for Contemporary Arts. Aquí hay una foto del taller. Una vez que entendí esto que les voy a platicar, yo llegué ahí a este lugar, tenía un estudio, eso está en Omaha, Nebraska, que es una ciudad, estas de Midwest, que son amplísimas, con calles gigantes y todo es enorme, inmenso, despoblado y no hay nada que hacer más que tomar cerveza, comer platos gigantes y trabajar. Y lo que pasó es que yo llegué acá a Bemis con mi máquina de coser portátil a un estudio en el que podía andar en bicicleta adentro. Era un estudio inmenso y la primera semana estuve ahí en medio del estudio con mi máquina de coser y había un eco ahí increíble de este sonido del trabajo retumbando en el espacio. Ahí en esa foto se alcanza a ver abajo de una mesa
la formita así de madera de mi primera máquina de coser, que es esa Singer antigua, que es la que viajó conmigo muchas veces. Pero estando ahí en esa inmensidad, de pronto sentí que había algo que hacía falta, como que estaba desaprovechando ese espacio. Y se me ocurrió preguntar, empezar a investigar el edificio, que era un edificio que había sido una estación de trenes inmensa. Y la persona que dirigía la residencia me dijo que en el último piso había una bodega de objetos y cosas y productos y cosas que habían otras empresas desechado y donado a la residencia. Cuando me metí ahí, encontré el, el tesoros. Era increíble porque había pues, de todo. Por ejemplo, había todo lo que había desechado una industria de hacer lentes. Entonces estaban todos los lentes para hacer anteojos y los armazones. Y luego, por ejemplo, seguramente menajes de casa así lleno de ollas y había básculas y había muchas cosas de industria y había colchones y había telas como de los 50 y de los 60 y, y cucharas y demás. Entonces, todo, había tantas cosas que había que andarse por los pasillos de ladito. Y de pronto regresé a mi estudio y pensando en lo que yo estaba haciendo. Yo había ido ahí con mi máquina de coser, pero en realidad estaba pensando un proyecto en el que había estado trabajando que tenía que ver con la familia mexicana, un poco la continuación de un proyecto grande que hice en 2002 que se llamó Gordas. Tenía que ver con la manera en que las mujeres son percibidas en la industria de la moda y cómo se le habla a las mujeres desde las revistas. Y las revistas, estas llamadas para mujeres, tenían muchos artículos que tenían que ver con la mujer en el hogar y empecé a mover un poco hacia las fotonovelas, y entender cómo funcionaba la familia mexicana y cómo funcionaba la familia en sí mismo y dónde estaba situada la mujer y lo doméstico dentro de todo esto. Y fue yo creo que fue como un momento en el que hicieron conexión las cosas y entendí que si quería hablar de lo doméstico, justamente en ese lugar estaba lleno de objetos que pertenecían a la casa, porque les digo que había ollas y platos y cucharas y demás que pertenecían ya y estaban cargados con un significado implícito en el objeto mismo. Y si yo usaba ese objeto, lo único que tenía que hacer era como reframe, reestructurar, reencuadrar hacia las cosas que yo quería decir. Y se abrió totalmente un mundo de posibilidades para mí a partir del encuentro con ese quinto piso y con esa posibilidad de usar cualquier tipo de material que además continuó en toda mi producción artística hasta la fecha. Es decir, no me casé con la máquina de coser, aunque la sigo usando, y tampoco me casé con los colchones, aunque los usé en el 2003 y luego en el 2007, ni me casé con los textos, con la aplicación de textos o con los tapetes o demás, sino que han sido cosas que entendí que tenía que echar mano de los objetos como un lenguaje, como parte de una oración. Es la gramática de la obra. Entonces, em, cómo la reordenas? Pues tiene un enunciado y quieres decir esto y puedes ir acomodando los objetos para crear esta narrativa. Y fue así que elegí una de las piezas. Este es, por supuesto, un cacerolazo. Estaba yo hablando del hogar, pero también el significado político de los objetos domésticos. Y la primera pieza que hice en Bemis con ese material que encontré fueron estos autorretratos. Y lo que hice fue transformar las ollas en cascos protectores, ¿no? Luego la pieza evolucionó, ya la pieza física, que no puse una foto aquí, pero le puse se llama keychain, como barbiquejo se llamará, la cosa con la que te pones los cascos y va aquí en la barbilla. Sí, creo que sí. Hice a partir de lo que hice en Bemis, hice como varias piezas. Esta es otra pieza que tiene que ver con las cacerolas, que se llama el cacerolazo. Y esta es la manera en la que el encuentro con esta gran revelación de entender que se pueden usar objetos ya hechos para decir cosas que quiero decir,
siempre y cuando los reacomode. Me llevaron a un cuerpo de trabajo grande que se llamó Protección Familiar, luego evolucionó en esta pieza y otras más, pero esta la quería mostrar porque conecta con algo que les quiero contar. Esta se llama Lanzadas. Esta no la hice en Bemis, pero se conectó con este mismo discurso de la familia. Esta ya la hice de vuelta en México, cuando hice una exposición que se llamó La Familia Mexicana. Y quería pensar en cómo estos objetos domésticos o los objetos cotidianos también, en vez de tener que protegerte, en vez de esconderte en ellos, te convierten en guerrero o guerrera. Entonces hice esta pieza que la hice repetidas veces, fue creciendo y transformándose. Y en un momento di un taller con basado en esta idea y en esta pieza. Esto fue en el 2009, me parece. Pero Tania, ¿cuál fue el periodo de tiempo entre lo que inicialmente empezaste con la máquina de coser y lo que continuaste con los con objetos? los Pues, objetos. En el 2002 fue como el gran momento el principio de la máquina de coser, que fue la exposición, una exposición que se llamó Gordas. Uh-huh. Lo que hice fue dibujar con la máquina de coser. Y después fui a la primera residencia en Bemis, que fue en 2003, la segunda en 2004. En 2005 hice la exposición La Familia Mexicana. Y después hice muchas cosas en el Inter que no puse aquí, pero Protección Familiar se ha seguido mostrando en diferentes contextos. Esto creo que fue en Y ha 2000. sido una exploración que te fue llevando una a la otra, me imagino. Se fue Sí, ligando. todo se va interconectando y además hay veces que hay un año entero o dos en donde no aparecen estas piezas y de pronto vuelven a aparecer. Yo seleccioné específicamente fotos en donde volvieran a aparecer para poder como contar justo cómo desde ese primer momento se fue conectando otras cosas. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Aquí lo que pasó al dar el taller, con estudiantes de arte y de diseño industrial y diseño gráfico también en UTEP, que es University of El Paso, Texas. Lo que les pedí es que lo mismo, o sea, partiendo del objeto cotidiano, ¿cómo pueden pensar en el objeto cotidiano para hacer un objeto que los proteja? Y es bien padre cómo cada uno reinterpretó ese punto de partida para convertir y hacer sus propias piezas, y además algunos pues se convirtieron en guerreros como Kalisha, que es la chica que está acá a la izquierda, ¿no? Que después se convirtió en un video con la misma pieza jugando. Vuelvo, aquí voy a dar un salto espacial en el tiempo. Y de todas maneras volvemos a los relojes. Enseño esta pieza porque esto fue mi despedida de Tijuana. Yo viví en Tijuana 15 años y creo que también tiene que ver el hecho de que yo sea una chica fronteriza de corazón con la manera en que funcionan allá los mercaditos de pulgas, que allá les llaman, ahí estamos acostumbrados a comprar cosas de segunda mano. Yo no sé si eso pasa también en Monterrey, pero no es tan fronterizo como Tijuana, ¿no? Claro. En Tijuana sí hay sí, uno recicla todo. O sea, y la cosa es que si cruzas con tu camioneta a San Diego, también puedes pepenar porque la gente en Estados Unidos tiene un montón de cosas que pueden ser retomadas, reestructuradas, reutilizadas y transformadas. Entonces hay una cosa del pepene y del buen ojo para encontrar cosas en los mercados que tiene que ver con que soy una chica fronteriza, ¿no? Cuando yo me fui de Tijuana, después de vivir 15 años allá, me fui porque estaba la cosa de la violencia de narco muy heavy y fue la primera vez que hice piezas que tenían que ver con el espacio geográfico de la frontera. Y una de esas piezas es esta, que es una instalación en el desierto de la Salada, que está ahí rumbo a Mexicali, muy pegadito al bordo. Y lo que hice fue llevar
1000 relojes de estos de pila, estos sí son de pila, pero los llevé sin pila al desierto, con la idea de registrar el paso del tiempo con la sombra que el sol iba creando al pegarle a los relojes. Es decir, era una manera de representar el tiempo en silencio, porque no estaban corriendo. Y después hice esa pieza una vez más en Cairo, en el desierto también. Y después convertí esta pieza en una pieza escultórica que se monta en un museo o se monta en una casa, en repisas, y sí se monta con pilas, y cuando tiene pilas, la pieza suena como estar dentro de casa y que llueva afuera. Es una pieza preciosa respecto al sentido sonoro, pero en este momento, cuando tomé yo esta foto, todavía no me había dado cuenta que estaba trabajando con lo sonoro. Esta pieza es una serie de fotos y nunca suena. Hice otra serie, otra despedida de la frontera, justo en la línea que se mete hacia el bordo. Y la hice con unas bandas de guerra, pero existen fotos y tampoco hay un video, y entonces no hay un registro del sonido. Entonces, también es importante cómo, de alguna manera, el mismo objeto estaba dándome una pista de hacia dónde iba mi búsqueda, y yo todavía no le había puesto atención, no había parado la oreja, como podríamos decir. Me vuelvo con los relojes para mostrarles una pieza que hice, esto es en el 2012, una pieza que se llama Plataforma Sonora, que lo que hice fue seleccioné 30 de mis relojes favoritos de estos de cuerda y los llevé a un estudio de grabación para grabar cómo sonaba el paso del tiempo en esos relojes. Aquí, evidentemente, como se ve en la foto, ya estoy pensando también en sonido. Estoy pensando en una pieza sonora y hice esta instalación temporal en el Hotel Condesa DF. La de la derecha es la maquetita. Sí. Tania, perdón, tengo una pregunta de una alumna, Sí. Camila, con respecto, supongo que surge a partir de lo de los relojes, que estabas hablando de tus colecciones. Ajá, sí. Camila, ¿quieres que yo la diga o la quieres decir tú? ¿Cómo estás, Paola? Adelante, si quieres elaborar tu pregunta. Perfecto. Es una pregunta como personal que me surgió, pues hacia ti, que si en la parte como de reciclar piezas o de los mercados de pulga, ha habido una pieza como un objeto que te ha marcado tanto que en lugar de ponerlo como en una exhibición, lo has decidido conservar o que sea como muy importante para ti. Gracias, Camila. Pues casi ningún objeto está en exhibición. De hecho, estos objetos que están, o sea, las fotos que estamos viendo ahorita mismo, pues son las fotos del reloj que llevé a grabar, pero regresó a mi estudio. No lo usé para enseñarlo en la exposición. O sea, es la fotografía del proceso, más no la obra. Sí, o sea, no he prestado mis relojes a ninguna exposición, no me los he llevado, no los he hecho parte. Las máquinas, la máquina de coser, por ejemplo, la he llevado a un lugar, o la máquina de escribir. Compré una máquina de escribir para una pieza, el órgano, que creo que por ahí sale en la presentación. Pero sí, los objetos son súper importantes y no los compro por pensar que van a hacer una pieza o una instalación. Los compro porque me gustan y porque colecciono, ¿no? Entonces sí hay una diferente relación, aunque son detonantes para mi trabajo, no el objeto mismo, sino que son punto de partida conceptual, ¿no? Claro. Muchas gracias, Tania. De nada, Camila. Pero sí te voy a contar algo. Hubo una vez que vi una máquina de coser aquí en un mercado en Ciudad de México que se llama El Salado, que le dicen el mercado de la basura. Y era una máquina Singer extremadamente bella, de estas mecánicas todavía, que tenía un dibujo que yo jamás he vuelto a ver. Y la vi y pensé,
que era cara, en realidad no era cara, pero como ahí todo lo venden muy barato, era un poquito más alto el precio de lo que pensé, aunque sí tenía el dinero para comprarla. Dije, pues que estoy empezando el mercado, ¿cómo la vamos a cargar? Y no la compré. Y me he arrepentido siempre porque siempre pienso en ella. O sea, cuando veo una máquina, la recuerdo y tenía una especie de sol azteca que nunca he vuelto a ver una Singer así. Estaba perfectamente pintada y conservada. Eso sí, ¿No le de esas tomaste cosas me foto, acuerdo. Dani? Ni siquiera le tomé foto. O sea que Ni siquiera, no. aporta más a la nostalgia entonces, ¿no? Exacto, total, exacto. Otra sí, una rayita más para la nostalgia. José Em, Carlos, ¿tenías alguna pregunta? No, le iba a preguntar si le tomó foto. Ah, Sí. sí, y no le tomé foto porque ahí en el salado es mejor no sacar el celular. No más por eso, sí. Sí. Em, y entonces, bueno, grabé estas piezas y también quería enseñar esta foto porque es otra manera en la que pienso en los objetitos, ¿no? El objeto pequeñito, la manera de relacionarnos con la materialidad de las cosas y para mí hacer maquetitas, aunque tengo una manera de hacer maquetitas que ustedes diseñadores seguramente van a decir, ¿qué maqueta tan cochina? Pero si no hago una maqueta, no hay manera de que me pueda entender el diseñador industrial lo que quiero hacer. Ahora soy muy afortunada porque tengo un diseñador industrial que es mi sobrino, con el que ajá. trabajo desde el 2012 y nos entendemos súper bien y él, si le hago un garabatín, ya sabe interpretarlo, pero la primera vez que quise trabajar no con un diseñador industrial, fui a trabajar con una persona que hacía tapicerías para, bien específico, tapicerías para autos de estos de los cholos, que son Ajá. como multicoloridos y la verdad son padrísimas, parecen piezas en sí mismas, son muy sofisticada manera de hacer tapicería. Y yo quería que para mi exposición del 2002 esta de gordas, me hiciera un sillón que tuviera la forma de una gorda. Entonces me decía, pues que, ¿cómo que la forma de una gorda? O sea, ¿cómo? Entonces le llevé un dibujo y me dijo, es que eso, yo no entiendo muy bien tu dibujo, tampoco soy muy buena dibujante. Entonces le tuve que hacer una maquetita en plastilina y pues sí, le puse como unas chichotas y unas lonjas y una especie como de gran ombligo y entonces la vio y me dijo, ok, ya, creo que ya te entendí y hizo su interpretación de aquel sillón. Esa anécdota me gusta contarla porque es la primera vez que trabajé con alguien en vez de hacer las cosas yo. Y esta persona, le quedó imprecioso el sillón, era un sillón rosa, con dos tipos de rosa, y sí, te sentabas en medio de los senos gigantes, así que te abrazaban y no te dejaban ni oír. Te daba masaje en las lonjas y era muy bonito, divertido y muy bien hecho. Y él me dijo que para él había sido maravilloso hacer esa pieza porque él pensó que nada más podía hacer sillones para autos y no se había dado Ajá. cuenta de que era capaz de hacer cualquier cosa Qué em, maravilla. con su No, oficio. no creas, ¿eh? Aquí les hago hincapié desde lo análogo hasta lo digital. O sea, en cierta manera tienen una libertad porque creo que esta parte de exploración te permite descubrir cosas, ¿no? Justo lo que estás diciendo. Sí, que no nada más haces lo que te dicen que puedes hacer, sino los conocimientos que tienes, para qué más te pueden servir, hasta dónde los puedes llevar, ¿no? Y cuando Claro. trabajas con gente de distintas profesiones, no sé, el zapatero, el señor de la tapicería, el carpintero especializado, el laudero, el ceramista, siempre trato pues más bien siempre me pasa, yo llego con el ceramista a pedirle que haga algo que no hace normalmente. Él normalmente hace platos y yo le digo, no, es que ahora quiero que hagamos estas formas por aquí adentro corre el viento, porque entonces, pero no es una ocarina, pero porque tiene que además pasar la luz por aquí. Entonces, siempre es un reto y creo que esa manera de intercambio en las colaboraciones con otros saberes es súper enriquecedora para los proyectos. Siempre ha sido, ¿no? Claro. Entender que tú das una idea al otro y el otro te regresa tu idea transformada a través de
su entendimiento, porque lo tiene que traducir. Todos son procesos de traducción que son bien interesantes y preciosos, porque en la traducción, en ese traslado de una cosa a la otra, que es de lo que les hablaba al principio, de cómo si tú usas un objeto y se lo pones al otro, la cacerola o la olla, para ti esa olla azul te recuerda, las ollas de peltre te recuerdan la casa de tu abuela. Para mí no, pero para alguien es la casa de la abuela siempre, ¿no? Entonces, esta transferencia de un conocimiento a través de los objetos o un conocimiento a través de los saberes, ¿no? Oye, Tania, y ahorita que estás hablando de la memoria sobre Sí. los objetos, me gustaría intercalar una pregunta que tiene Víctor. Víctor, ¿quisieras hacer la pregunta tú? Es con respecto al tiempo, al entendimiento del tiempo. Sí, hola Tania, gracias por estar acá primero que Hola, nada. Víctor. Y sí, mi pregunta tiene que ver con el tiempo y más que todo con lo de la obra que mostraste de los relojes en el desierto y de otra obra que también estoy investigando que eran monumentos efímeros. Veo que el Sí. tiempo en tus obras es un elemento que se ve súper claro y que tienen en común. Quería saber si es algo personal o qué importancia tiene para ti el tiempo, qué es lo que representa el paso de este. Híjole, es que es importantísimo en todo, sobre todo más ahora que estoy trabajando tanto con el medio del video. En el video tú tienes la posibilidad de contener no nada más un espacio arquitectónico y rehacerlo a través de lo sonoro, por ejemplo, sino que además puedes contar las cosas en un tiempo que tú vas inventando, ¿no? O sea, el tiempo es la misma narrativa, el tiempo es la historia, es el punto de partida de una historia. Y a mí me gusta contar historias, me gusta narrar. Y cuando narras siempre hay una línea de tiempo en la que suceden las cosas, ¿no? Cuando hablo de tecnologías, me regreso tiene que ver con el tiempo que ha pasado entre esto que sucedió aquí y esto que sucedió acá. ¿Cuánto tiempo nos tomó darnos cuenta de cómo, de poder ver, no sé, de poder entender cómo estamos situados en medio de la galaxia, ¿no? Cómo está nuestro planeta estructurado. Todo por eso me parece que es tan importante y también porque es un ritmo y es un pulso y es una respiración y somos cuerpo. Entonces está presente en el entendimiento de nosotros como cuerpo y como me interesa también lo performático, no nada más en el sentido de la pieza, por ejemplo, de Monumentos Efímeros que tiene que ver con el equilibrio, sino también en piezas como todo lo que tiene que ver con coreografías de la labor. Hay casi una respiración que tiene que ver con el tiempo que pasas sentado frente a la máquina, ¿no? Entonces, es implícito, es como si fuera un metrónomo, supongo, que funciona para mí de esa manera. Súper. Muchas cosas, ¿no? Es que está ahí alrededor nuestro. Y ahora acá en pandemia, peor. Lo siento, Sí. peor, como una espada de Damocles espantosa, pero bueno. Sí, inclusive hasta reinventar nuestro entendimiento del tiempo, ¿no? O sea, porque muchas veces los trayectos, las actividades, los cambios de ambiente y de entorno te dan la pauta del avance del tiempo. Sí. Y de repente estar en un mismo espacio, pues es cambiar totalmente la manera en cómo estás interpretando el tiempo, ¿no? O como estábamos acostumbrados a interpretar el tiempo. Claro. También está bueno cuando, o sea, las piezas que tienen que ver con precisamente hablar sobre el tiempo, como la que estaba, esta anterior que les enseñaba, el Condesa, pues lo que sonaba ahí eran los relojes. Y entonces me decían, es que ¿cómo eres mala onda? Eso es un hotel. Les pones el tiqui, 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 y era una cosa que tenía que ver, sí, con interrumpir el sueño y romper ciclos de los ciclos mismos corporales que tienen que ver con el tiempo, ¿no? Pero bueno, ese era una especie de pequeño acto terrorista. Esta imagen tiene que ver con otro momento que fue muy importante en otra residencia que hice en Escocia en 2014.
me fui a Escocia 4 meses a un lugar espectacular, que era una destiladora de whisky que tenía un espacio de residencias en donde cada artista tenía una casa en medio del campo. Yo tenía un castillo a un lado y tenía esta casa preciosa y yo llegué ahí a pensar en qué trabajar. Sabía que tenía que trabajar de alguna manera que pudiera tener un proyecto terminado para el final de la residencia. Y para mí era importante pensar en la acústica de la destilería. Denme un segundo, por favor. Oigan, chicos, excelentes preguntas. Me parece que está agarrando como un ritmo súper ameno, ¿no? De conversación. Entonces, aquellos que tengan mayores preguntas, siéntanse con la libertad. Adelante, Tania. Entonces, ahí me pasó algo muy bonito que fue entender un proceso que yo había estado seguramente haciendo de una manera intuitiva y para mí se desbordó como en una ecuación, así tal cual como lo decía hace rato cuando arrancamos la plática. Y tiene que ver con estas palabras que son afinidad, combinación, comunión, empalme, enlace, lazo, ligadura, nudo, puente, sintaxis, vínculo, nexo, mezcla, combinatoria. Cómo es importante, o sea, cómo un objeto, y demás, o sea, cómo puedo encontrar una relación en la forma de un objeto que no tiene nada que ver con el otro. Yo pensaba en en el lugar que tenía sus hermosas, no se llaman barricas, donde se destila. ¿Cómo se llama? Sí, los baldes donde hacen la destilación, ¿no? Exactamente, que tienen esta forma como una especie de gran panza, ¿no? Entonces, todo tenía que ver con estas panzas y conectaba con esta constante búsqueda y siempre vuelve a mí la forma de la trompeta por muchas cosas, supongo que por la acústica y porque... Entonces empecé a buscar en internet porque ahí no tenía una biblioteca a la mano y además es una manera súper linda de que sucedan procesos de serendipia a la hora de encontrar, procesos azarosos, ¿no? De ir encontrando. Entonces yo buscaba, por ejemplo, el patrón para hacer una bocina y me salía el patrón para hacer una flor de madera, pero también este objetito que era una especie de cosa para que un niño pequeño supiera empezar a caminar. Este es como una parte de una pared en la que lo que hice fue empezar a poner pues, como un board de ideas. ¡Qué maravilla! En donde se van conectando pues la alquimia, por acá está la alquimia, Athanasius Kircher, que fue un polímata alemán que hablaba también sobre acústica e instrumentos musicales y hablaba sobre los tubos conectores, que está por este lado izquierdo de la pantalla, de la imagen. Y luego también el mismo basurero que estaba en la residencia, pues tenía esta forma misma que encontré acá, la forma del oído, el tambor del oído, las antenas preguerras y posguerras que se utilizaban como para rastrear los bombarderos, objetos para la sordera y demás. Y todo esto se fue configurando en una serie de ideas que cuando se conjuntaron, acabaron en esta pieza que es ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó. Hasta se me olvidó. ¿Trompeta? Sí, algo así como sonorous trumpets o algo así. Pero la pieza está hecha, lo lindo es que la pieza está hecha con los mismos barriles en donde se guarda el whisky para meterlo a las claro. bodegas por años. Estos barriles tienen una forma así y si tú los desarmas y volteas la madera, pues la madera tiene una curva hacia afuera. Inviertes la curva, ¿no? Inviertes la curva y haces solito una especie de forma de trompetita. Oye, Tania, tengo una alumna que probablemente ahorita de estar como echando cohetes de felicidad y chispas porque justamente estaba revisando su proyecto y estaba hablando sobre alquimia y curiosamente estos objetos la verdad se relacionan mucho con lo que ella estaba investigando y hasta el mood board
Carla estaba explorando esto y ahorita me está diciendo que si te puede hacer una pregunta. Claro que sí, Carla. Bienvenida. Hola, tenía mucho gusto. Mi duda es, pues, me salió, o sea, muy adecuada para lo que estás mencionando, sobre el uso de significados y simbolismos. ¿Cómo es para ti un proceso de investigación o de inspiración más que, o al revés, un proceso de introspección? No sé si me explico. Sí, no es un proceso de introspección definitivamente, es más bien un proceso de investigación, donde tomo un punto de partida, en este caso, por ejemplo, me interesaba ver cómo habían sido alambiques, cómo se construían los alambiques. Ah, no, ni ¿Cuál idea era, de la palabra, ¿eh? sí, cuál es la forma del alambique? Y al momento de googlearlo, por ejemplo, le pones images, alambique, images, y de pronto te aparece una imagen que parece un alambique, pero no es. Pero resulta que es un estómago de chivo para hacer una gaita, ¿no? Entonces hay un brinco muy loco, muy precioso, un brinco azaroso, que a mí me sirve muchísimo y por eso creo que el momento de investigar es un acto creativo en sí mismo. Ahí es donde, no es que sea una inspiración, es una fuente de intereses, o sea, de intereses que solamente con poner atención a las cosas que son afines a ti y de las que quieres hablar, vas haciendo tu selección. Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer cuando doy talleres de por lo menos de una semana, pero el ejercicio consiste en, yo le llamo el ars combinatoria, y se trata de, todos parten de, abres un navegador que no es el que normalmente usas y empiezas una búsqueda de algo, un concepto o una palabra o, digamos, por ejemplo, alambique, ¿no? Que tampoco es que sea tu trabajo, pero pues te interesa, puede ser que te interese. Entonces, googleas alambique, también lo puedes googlear en otro idioma, si quieres, como para ir despistando al algoritmo. Esa es la cosa, que no te va a salir lo mismo. De todas maneras, luego le va saliendo, pero... Y entonces, el primer hit que te llame la atención, lo abres en otra ventana y así, y así. Y vas abriendo tantas ventanas como hits te interesen. Y puedes pasarte imágenes y de imágenes irte a videos y luego irte... Pero sigues con todas las ventanas abiertas hasta que de pronto sucede, y siempre sucede, que llegas a algo inesperado, increíble, que dices, no puede ser, esto está increíble, nunca lo había pensado y tiene conexión con mi trabajo, y tiene conexión con lo que estoy investigando. Y lo que es muy bonito es imprimir todas esas búsquedas. O sea, hay quien hace screenshots, hay quien selecciona nada más lo que imprimió, hay quien, o sea, hay quien lo proyecta y se pone como en un mood board para explicar cómo llegaste de una cosa a la otra. Y en el momento de explicarlo, ya viéndolo o sea, sí lo tienes que imprimir, eso es vital para el ejercicio, porque entonces ves en dónde están tus puntos de conexión, que es un poco lo que hice acá. Yo no imprimí mis búsquedas de internet, pero imprimí los pedacitos de cosas que me fueron interesando en este viaje interconectado de azar y búsquedas que me condujo a decidir querer hacer esta pieza, ¿no? Pero por ahí va. Y no es una cosa de que, ay, cómo me siento yo hacia adentro, sino qué vi hacia afuera que me está matando de ganas de saber más de esto, ¿no? Okay, buenísimo. Muchas gracias. De nada, Carla. La pieza la construyó fue hecha por un carpintero que había trabajado toda su vida en la destiladora, haciendo los barriles. Estaba jubilado, pero tenía todas sus herramientas, un tipo maravilloso, con el que trabajé y fui pues acompañándolo de cierta manera, y él fue metiéndole de su propia inspiración, decidir cómo hacerlas un poco más distintas y cómo jugar con el sonido que salía a través de estas piezas. Speaking Trumpet se llama. Esta es otra pieza que tiene que ver, otra vez, o sea, es otra pieza, pero a que estaba en el board aquel. O sea, cuando descubrí aquello y entendí esta manera de ir uniendo intereses como proceso creativo, usar la investigación como proceso creativo para entender algo,
también descubrí algo que después empecé a usar mucho y luego me aburrió y lo dejé de hacer, que era encontrar, o sea, me encanta volver a las tecnologías antiguas. Tengo un catálogo de inventos guardado muy precioso y tengo los links a los mejores lugares para poder ver estos inventos. Y me empezó a funcionar mucho porque era muy bonito tomar un invento y rehacerlo con nuevos materiales y llevarlo a otros lados. Esta pieza está montada en un lugar que se llama Saint-Cyr-la-Popie en Francia, al sur de Francia, que es un pueblo así maravilloso, un pueblo medieval, así de bonito como lo ven. Y tenía como en todos los lugares muy turísticos, uno de estos cosas que les echas en este caso un euro, o en otras un quarter, y puedes ver más allá, ¿no? Que es estas cosas para ver a la distancia. Siempre hay de estas cosas en varios lugares turísticos, pero nunca hay algo como para oír a la distancia. Entonces, este objeto lo que hice fue reutilizar una tecnología que se usó antes como para vigilancia en épocas de guerra, que son estas antenas que se usaban para poder escuchar a ver si venían aviones o bombardeos o bombarderos o lo que sea, o para espiar, pero aquí usarlo para escuchar el paisaje. Y es increíble porque funciona tal como si tú te pones las manos atrás de las orejas, miren, inténtenlo y hablen. O sea, haz así y habla. De verdad, háganlo. Entonces sienten la amplificación, aunque sea con los audífonos, ¿eh? O sea, hasta con los audífonos. Entonces hablas y entender que puedes ampliar tus propias capacidades fisiológicas con este tipo de objetos es increíble. Y vuelvo otra vez a esta forma que me acompaña en diferentes momentos y piezas, que es la trompeta. Esta es otra pieza hecha con esta misma idea de la trompeta. Esta pieza la hice creo que en 2017 con Ricardo Casas también. Esta pieza está como instalación permanente en este centro comercial que se cayó y luego lo bueno es que no se cayó donde estaba mi pieza, el Ars Pedregal. Y Tania, antes de continuar, me preguntan cómo se llamaba el pueblo francés antes de... Saint-Cyr-la-Popie. La popí, así como la popó, pero la popí. Oye, y en Escocia la parte del whisky, o sea, ¿la residencia estaba asignada en ese lugar y por eso fue el tema o tiene algo que ver con el hecho de que la gente tome whisky en Escocia? No, la residencia estaba en Glenfiddich, que es un whisky muy, muy conocido y tenían la residencia. Ah, ok. Y podía o no trabajar con el whisky. A mí lo que pasa es que me gustó trabajar con el material porque estaba ahí for free. O sea, yo pude usar las barricas porque tenían, o sea, había un terreno enorme lleno de barricas desarmadas. Y eso es algo que está bueno que hayas vuelto porque no he platicado de eso, que es hacer proyectos para sitio específico. O sea, proyectos como el de Escocia, que tienen que ver con una investigación que se conecta con la historia del lugar, con los oficios del lugar y con los materiales del lugar. Entonces, son algunas de las reglas, es decir, no hubiera ido a Escocia a hacer algo con plástico, ¿no? Hay quien va y hace algo con plástico. A mí sí me interesa mucho poder conectarme con la historia y más los proyectos para sitio específico que he hecho en los últimos años tienen que ver justo con, si me hacen una invitación, primero le echo un ojo a la historia del sitio a ver si hay algo que me emocione y me enamore, y si me enamoro entonces digo que sí. Y entonces empiezo a trabajar en encontrar alguna línea, alguna narrativa, un cuento que contar, ¿no? Gracias. Otra vez, más trompetas, a propósito de cuentos que contar. O sea, el objeto otra vez, el objeto vuelve siempre en diferentes formas. Esta pieza la grabé en 2018, me parece. Se llama Sireni y es un video. Lo grabé en Dansk, en Polonia, en un lugar en un barrio que se llama Novi Port, que quiere decir Puerto Nuevo. La historia del lugar es que alguna vez fue el Puerto Nuevo y después construyeron el Puerto Ultra Nuevo y entonces el Puerto Nuevo
quedó abandonado. Entonces, el pueblo ha pasado por muchas tragedias, incluyendo los rusos, por encima, pero ya en la época contemporánea dejó de ser un lugar donde pasaran cosas, donde los comercios empezaron a cerrar. Y yo fui a hacer una residencia ahí en el 2015, ¿sí? Creo que sí. Y después volví 2 años después a grabar esta pieza, es decir, ya conocía el lugar, yo ya había sentido esa desolación del abandono, que se conecta mucho también con por ejemplo, con la fábrica de la Constancia, entender el abandono de la industria trae abandono a todo el pueblo. Bueno, eso es algo que sabemos todos y pasa en todos lados, pero sensiblemente es bien poderoso y es muy triste. Y pensé en esta pieza que es una acción sonora en donde se convoca al regreso de los barcos con sonido. Y lo que le pedí a este coro es que con sus voces hicieran el sonido de las sirenas de los barcos. Entonces cantaban como sirena de barco y el momento en que estábamos grabando aquella noche que había nevado, que era como mi ideal, pues pasó un barco que hace mucho tiempo no pasaba y se ve en la foto y fue súper mágico y ellos seguían llamando y fue muy conmovedor. O sea, el video es un video muy cortito que creo que también tiene el poder del mismo objeto y el mismo cono que va a llamar, ¿no? Como en los barcos también llaman con estos objetos, eran los primeros, la primera manera de comunicarse en los barcos de un punto al otro era una trompetita así de cobre que viajaba la tubería de cobre por todo el barco hasta llegar al otro lugar donde el otro lo oía, ¿no? Pura cosa análoga, ¿no? Hasta como una metáfora, ¿no? Lo que pasó, pareciera que invocaras el barco, que estuviera generando este sonido y que de repente llegara el barco. Yo creo que lo invocamos. Yo creo que pasa medio poético. Pues yo creo que sí era pura magia y sí es una invocación, que es el poder de los objetos y del sonido, me parece, ¿no? Claro. Esta es otra pieza que hice también con Ricardo Casas, que se llama El órgano. No tengo la foto del órgano desde arriba, desgraciadamente no la puse aquí, pero es donde está la máquina de coser, que esa sí la dejé en la pieza. Y, esta pieza yo creo que estuvimos viendo parte de este proyecto en la clase. Muy bien. Okay. Entonces no me voy a parar en él. Pero como ven, ahí sigue la trompeta apareciendo. Y esta es la pequeña trompetita, estas son las manos del carpintero que trabajó conmigo en Escocia, que me hizo esta pequeña trompetita. Ay, miren, aquí está. No nomás hizo una, me hizo 4, pero esa es esta. Que sigue siendo punto de partida de muchas ideas y proyectos. Y hace poco, pensando en esta forma, hicimos una propuesta para una escultura pública que parece una especie como de racimo de trompetas o como flor o qué sé yo. Es decir, estas mismas formas siguen haciéndose presentes, aunque de diferente naturaleza, en diferente material y con diferentes usos. ¿Cómo estoy de tiempo? Ya estoy, pero bien colgadísima, ¿verdad? Pues fíjate que vamos perfecto en tiempo, digo, la clase acaba a las 7 y la verdad ha sido como muy buena idea el intercambiar las preguntas. Sí, es que está porque rico como así. tienes obra súper vasta, entonces como que inclusive hasta acordarse al final de todo lo que pusiste al principio, sí, creo que está bien padre. Así más nos vamos platicando, ¿no? Sí, claro. Esta es otra pieza que quería mostrar por la manera en que evoluciona de una búsqueda, otra vez aquí, estaba específicamente investigando sobre artefactos voladores y la búsqueda increíble que los humanos hemos hecho para poder volar. Y hay unos ejemplos preciosos y otros y muy trágicos también. Y de estos objetos, el que más me llamó la atención, aquí no puse la lámina de Besnier, pero Besnier fue un cerrajero francés que en 1780 y tantos inventó su objeto volador y es tal cual como se ve la imagen
la foto del lado izquierdo, es una especie de palo con unas paletas y él se imaginaba flotando, colgado de esas paletas. O sea, no era ni siquiera como la foto del lado derecho que parece un poquito una mosca, una mariposa, tiene esta cosa medio de insecto. Y Besnier hizo varias pruebas, primero desde la mesa, luego saltó desde el techo de su cabaña, luego saltó desde el puente y luego cuando saltó desde la punta de la iglesia es cuando se murió, desgraciadamente. Ay, no. Lo que me conquista de estas historias es la perseverancia y la permanencia del objeto mismo. De hecho, hay una moneda acuñada con la forma del dibujo de este objeto inventado por Besnier. Tiene un monumento en su pueblo. Y no nada más él, hay muchos diferentes inventores de artefactos voladores que han sido consagrados de esa manera por el objeto mismo. Yo lo que hice fue reconstruir el objeto tal como los dibujos de él, y llevarlo a una experiencia que tuve la super suerte de tener, que fue volar, más bien, sí, subirme a un avión y experimentar la cero gravedad en caída libre en un proyecto que hicimos que se llamó La Gravedad de los Asuntos. Y volamos, nos llevaron al centro de cosmonautas que está en Moscú, y nos subieron el avión en donde entrenan los cosmonautas y nos llevamos nuestros objetitos cada uno. Y yo me llevé este par de alas, por eso está ahí abajo del avión. Wow. Llevé un par de alas, me las puse y cuando empecé a flotar, pues atravesé el avión con mi objeto de Besnier, como tributo a esta tecnología que no le funcionó, pero a mí sí. Le cumpliste el sueño, en cierta manera. Cumplí el sueño, sí. Sí, ahí me decían mucho, sí, pero es que no estás volando, estás levitando, o sea, estás cayendo, en realidad. Estábamos cayendo de punta y cuando caes de punta, pues hay esta sensación de este fenómeno de la cero gravedad, que les tengo que decir que es maravilloso. De las experiencias más increíbles que me han pasado en la vida. Cada uno llevaba sus objetos. Por ejemplo, Marcela Armas llevó unos, no sé cómo se llaman, pero cuando haces excavaciones para entender para hacer minería y para entender de qué está constituida una roca, meten una cosa que le saca una especie de como de muestra. Sí, con esta forma, así, ¿no? Y entonces llevó esos objetos bien pesados y entonces los traía flotando como malabarista. Y Arcángel Constantini llevó un objeto que tenía que ver con agua, entonces veías el agua flotar detenida, ¿no? Ale de la Puente hizo una preciosidad que llevó un reloj de arena. Entonces el tiempo se paró porque no cae la arena, ¿no? Wow. El minuto nunca pasó. Entonces así, fue muy bonito proyecto. Sigo. Este es un objeto que para mí tiene muchísima importancia y ha aparecido de muchas maneras en mi trabajo, que es el telar de Jacquard, el inventor francés. ¿Hay pregunta? No, es que me sonó algo. No, no hay pregunta. Okay. Sonó algo, perdón, se me hace que tengo el WhatsApp prendido. El telar de Jacquard me parece una de las piezas de mecánica más sofisticadas que hay, pero no es nada más mecánica, sino también es el primer objeto en el que se utilizó un sistema binario para dar una instrucción. Las tarjetas perforadas que se ven en la foto del lado derecho, que son los cartoncitos así, son tal cual una instrucción que después le dio paso a las máquinas sumadoras y después a las computadoras de tarjetas. Y después también es el mismo sistema binario que se usó en las pianolas, que también he trabajado con pianolas. Y total, a mí todo me parece precioso de esta máquina. Es bien complicada, o sea, si la investigas y te pones a ver cómo está hecha, yo no puedo entender qué cabeza la pudo concebir de lo preciso que es y lo complejo. La misma manera de hilar y de acomodar los hilos es bella en sí misma. Yo hice una pieza en la Bienal de Cuenca, Ecuador, ya no me acuerdo en qué año, pero habrá sido en no me acuerdo, 2013, puede ser. Y en Cuenca, en mi primera visita,
la curadora ya sabía que a mí me interesaba el textil, me llevó a una fábrica textil y me llevó a una fábrica de espejos. Y la fábrica textil me conquistó porque tenían una serie de telares de jacquard en funcionamiento. Yo nada más los había podido ver en Manchester en un museo, pero ahí los tenían realmente por puro amor del dueño, mantenidos por 6 empleados. 6 empleados tenían que dedicarse a cuidar estas máquinas. Y se fueron súper generosos conmigo, trabajé ahí, aprendí cómo perforar tarjetas y lo que hice fue, lo que yo quería era perforar mis propias tarjetas, meterlo en el telar y bordar, para bordar la frase hecho a mano, con la idea de que esta tecnología también sustituyó los telares manuales. Y luego el telar de jacquard fue hecho a un lado por el telar electrónico. Entonces, es un poco hablar de la tecnología a través de la misma tecnología, que me interesa muchísimo, como la misma pieza iba a hablar sobre sí misma. Entonces, primero está, por un lado, esta manera de poder entender que las perforaciones son un código, por eso era importante la luz. También conseguí trabajar con este artesano que estuvo una semana con su telar manual, que es una versión súper simple de estos mismos mecanismos. Y él lo que hizo fue bordar las instrucciones para bordar con ese telar del telar manual. Entonces bordó una larga línea de instrucciones para bordar con ese telar. Ya. Y este es lo que la máquina, el telar de jacquard, bordó. Bordó etiquetas que decían hecho a mano. Porque es lo que bordaban estas máquinas, ¿no? Y después, en México, 2 años después, hice una relectura de esa pieza y construí esta máquina que se esta máquina telar, que está inspirada un poco en algunas de las formas básicas del telar de jacquard. Por ejemplo, en esta curva por la que se desplazan las tarjetas perforadas y evidentemente en los tambores por los que se va dando vuelta. Pero esta era una pieza manual que la gente podía activar con un manivela. Manivela. Y tenía un lector. Lo que hacía esta pieza era conjuntar esta tecnología análoga, la tecnología mecánica inventada por mí ahí, que era esta máquina que es un invento. Y tenía un lector óptico que lo que hacía era tirar, había una plaquita atrás de las tarjetas que tiraba luz, es una luz infrarroja, y enfrente hay un lector de tonos. Y lo que hace es que cuando hay agujeritos, pues pasa la luz y entonces el lector de tonos, que tiene todos los tonos, recibe la luz y lo interpreta como un sonido y entonces canta. Entonces lo que hice fue un canto a esta tecnología a punto de morir. Entonces la gente lo iba activando y dependiendo de la velocidad que le daban, el ritmo que le iban dando a la pieza. Desgraciadamente no puse foto de la parte de enfrente, que es donde está la máquina lectora, pero es muy lindo poder hacer accesibles. O sea, para mí es bien importante que las piezas puedan ser activadas por la gente, sobre todo cuando son máquinas. No tiene ningún sentido una pieza como estas que no puede ser tocada. La pieza ahora está en la colección del MOAC y el MOAC ahora ya no deja que la toque la gente porque les preocupa mucho que es muy frágil y qué sé yo. Entonces, interrumpe un poco mi intención, pero ya no es mía. Esta es una Claro. cosa que hablábamos hace rato sobre el uso de las piezas y cómo una vez que si son piezas funcionales o son piezas artísticas que deben ser activadas por el otro, ¿qué pasa si ya nadie las toca? Pues se mueren un poco, ¿no? Aparte, en cierta manera, es como la tecnología está hecha por humanos para humanos, al final de cuentas. Y lo que nosotros nos perdemos es nada más en ver la máquina. Y el hecho de que tú le pongas la voz, como que trae de nuevo al frente, te hace consciente de entender que fue hecha al final de cuentas por otro ser humano. Entonces, como que te acerca a otra persona y creo que esta parte de
de lo táctil y de interactuar con ella, completa, ¿no? Como esa comunicación de que hubo un pensamiento detrás de, a pesar de que es una máquina y que no lo percibes como algo orgánico, hubo un pensamiento, hay algo detrás de él Sí, que es humano, ¿no? Eso es bien importante y qué bueno que hablas de esto porque creo que me voy a pasar un poquito más rápido esto, porque justo esto, o sea, visibilizar procesos manuales es otra cosa que me interesa mucho en mis piezas. Entonces hay muchas piezas que tienen que ver con, que están más adelante, nomás digo esto rápido y luego regreso rápidamente, de hacer visible que en todo proceso industrial siempre hay un proceso manual y es súper importante entenderlo. Y además tiene una belleza porque hay una coreografía en ese trabajo. Me voy a ir ya mucho más rápido, porque sé que ya nomás nos quedan 15 minutos. Creo que tengo 80 slides y voy en los 35. Bueno, pero ha sido, te lo juro, o sea, yo también me quedé pensando, dije, no, pues no vamos a alcanzar a ver. O sea, si me pongo a pensar en tu obra, dije, no, pues de aquí a que acabemos. Claro, Pero creo que estás tocando puntos específicos que creo que nos están inspirando mucho. Ay, qué bueno. Qué bueno, me da mucha alegría esto. Esta pieza se llama esta se llama telar, Sanfona. Y es una pieza que hice en 2015 en el contexto de mi exposición cromática, que toda la produje en Oaxaca y que es bien bonita y me gustó mucho y me hizo muy feliz porque después de trabajar en una producción muy difícil, ruda, bestial para la Bienal de Venecia, para el Pabellón de México, que fue una cosa industrial bestial, una pieza gigantesca y llena de complicaciones, y había unas máquinas hidráulicas y mucho problema político. De pronto llegué a Oaxaca a pensar y a trabajar desde ahí y trabajé con los artesanos en sus estudios y fue precioso. Y esta pieza la hice, yo tenía la idea de hacer de un telar un instrumento de música. Otra vez está el telar, por eso es el brinco entre Jacquard y este. Porque pensaba que la urdimbre, es decir, la línea de hilos, podía sustituirla con cuerdas. Y finalmente no lo hice literalmente así, pero trabajé con unos lauderos, hicimos esta primera aproximación a este instrumento que suena lindo, se traquetea un poco porque es un telar muy viejo. Y después hice una segunda versión en 2019 en la Bienal de Kochi en India. Hice esta pieza que ya es, esta sí fue, la verdad esta sí quedó preciosa porque está hecha por lauderos profesionales, gente que hace violines y instrumentos hindús. Y además tuve la suerte de poder meter dentro del presupuesto de mi proyecto el viaje de el laudero mexicano con el que yo trabajo, Carlos Chinchillas. Entonces, Carlos viajó a Kochi en India con un mes de anticipación de la Bienal para trabajar con 2 lauderos de India. Y el instrumento tiene 2 lados. Un lado está afinado con la manera occidental de afinar las cuerdas y el otro lado está afinado con la manera asiática, más bien hindú, de los instrumentos hindú, de afinar las cuerdas, y también los puentes son distintos y la manera de construir. Entonces, una pieza que conjunta en sí misma la misma profesión, pero diferentes saberes que tienen que ver con los lugares en donde aprendieron y que además no nada más es que sean diferentes saberes, sino que suenan distintos los saberes. Y se toca por los 2 lados, se puede tocar simultáneamente. Y esta sí fue precioso porque no le pasa nada, no se rompe, no importa que se desafinara porque luego se podía afinar de otra manera. Entonces, esta sí fue tocada por miles y miles de personas y me hizo muy feliz. Prácticamente la creación de un nuevo instrumento, me imagino. Es un nuevo instrumento, así es, pero todo el marco del instrumento es un telar. Y Kochi tiene una tradición importantísima de tejedores, hombres, casi todos son hombres los que usan el telar. Entonces siempre hay como, se entretejen las historias, literal, entretejen las historias del lugar con las historias sí, las historias locales con las cosas que yo estoy queriendo decir. Está rápido, esta es una arpa eólica, las cuerdas miden 24 metros, está en medio de Baja California, es una pieza permanente,
que costó poquísimo dinero hacer, pues las barcas son recuperadas, y que suena increíble, pues suena sola, suena con el aire, y ahí esta pieza también la hice con Carlos Chinchillas, en estos mismos tiempos que hicimos la pieza de Cochi. O sea, la vibración de la cuerda se genera por el movimiento del aire, me imagino. Es una cosa que sucede, es un fenómeno físico, que cuando una cuerda vibra, la otra vibra junto con. Entonces, la hace vibrar a la misma frecuencia y la otra entonces se contagia y se contagia y se contagia. Y eso empieza a ser un sonido. En mi website está un video y ya métanse a oírlo porque es muy loco, parece como del outer space. Y a veces es muy fuerte. Y hay veces que aunque haya viento no canta, también depende de la inclinación y es un instrumento antiquísimo, evidentemente. Esto, hay ilustraciones de esto del siglo XVII. Y esta es otra manera de cantarle a la naturaleza. Esta pieza es bien nueva, es 2020, y lo que hice fue hice este aparato que tiene unos percutores, que son estos objetitos, que golpean la roca con ciertas frecuencias que fueron grabadas de la misma roca. Es como si la roca misma le fuera cantando a la roca, y luego es mezclado, bla, bla. Ay, me queda muy poquito tiempo, ¿no? Oye, Tania. Sí. Viendo todas estas, sí, ya sé, viendo todas estas obras que tienes, me gustaría preguntarte, ¿qué tiene el sonido que a ti te motiva a seguir creando? El sonido ¿Qué te puede ofrece crear el espacios. sonido? Lo que pasa es increíblemente dinámico y tiene la capacidad de meterte bajo el agua aunque estés sentado en tu recámara, metido en tu estudio. O sea, te puede llevar a cualquier sitio. O sea, tiene la capacidad de realmente, arquitectónicamente en tu cabeza, producir la sensación de un espacio, aletargar el tiempo, contarte una historia, meterte en un estado de ánimo. Claro. Y y de alguna manera es invisible, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que verlo, tienes que sentirlo. Entonces, te conecta con otro tipo de experiencia muy importante que tiene que ver precisamente eso, con el sonido, ¿no? Y hablábamos durante la clase sobre tu trabajo, sí. y hablábamos de cómo creativamente va cambiando uno a través del tiempo, ¿no? Entonces, si tuvieras que viajar 20 años al pasado, ¿qué te dirías a ti misma? ¿O cómo crees que has cambiado todo este proceso creativo? O sea, ¿cómo crees que te has hablado a ti misma dentro de este transcurso del tiempo que te ha llevado a descubrir todas estas cosas? Sin parar, porque por eso me dicen a veces Radio Tania. Porque o sea, hablo mucho, hablo sola un montón. Lo que pasa es que soy súper curiosa. O sea, básicamente yo creo que me diría que volviera a hacer exactamente lo mismo. O sea, ir sin miedo hacia la curiosidad, con mucho gozo de lo que hago. Si hay algo que no estoy disfrutando, entonces sé que no está bien. O sea, algo no está funcionando, estoy en el proyecto equivocado. Tiene que ser disfrutable, porque si no lo estamos disfrutando, entonces no estamos siendo honestos con lo que queremos hacer. Entonces esa es la primera señal de que no vas por buen camino. Si te está disgustando, pues espérate, regrésate, va de nuez, ¿no? Tiene que ser placentero y que te emocione verlo. Hay veces que es incómodo porque hablas de cosas duras o tristes. Yo trato no de hablar de cosas tristes, pero a veces hay cosas que son más duras y fuertes. Que a lo mejor necesitas hacer un comentario, ¿no? O necesitas hablar de eso. Pues sí, y hay que hacer un statement, pero en el mismo hacer tiene que haber un gozo y en el mismo reto de cómo resolverlo, ¿no? Claro. Y yo creo, o sea, yo sí les diría que no se casen con una sola, o sea, es importante tener una voz, pero también es muy importante no hacer lo mismo siempre. Por eso si en un momento creen que ya encontraron una fórmula, depende para qué cosa, o sea, como diseñador es necesario que tengas un sello, pero que siempre que siempre le dejes abierta la puerta a la evolución y a la experimentación.
y también al fracaso, porque cuando uno experimenta tanto, pues también echas a perder un montón de cosas y hay cosas que no funcionan tan bien como otras y pierdes, y no es perder tiempo, es más bien ganar experiencia en el echar a perder, ¿no? Jugar mucho, o sea, a mí me ha servido muchísimo dejar de tomar notas y poner manos a la obra y a veces anda uno medio torpe con la mano porque como te la pasas en la compu pensando acá, a la hora de hacer y de ejecutar, todo es una decepción porque no te sale como te lo estás imaginando, pero bueno, son primeros acercamientos que luego te llevan a entender que necesitas cierta manera para poder producir precisamente lo que quieres, ¿no? Le acabas de dar al punto, o sea, mil gracias por mencionar esto, porque creo que sí, la frustración es un elemento clave para seguir buscando, ¿no? O sea, muchas veces tendemos a pensar sobre la frustración, sobre lo que te detiene, y al contrario, debe de ser lo que te debe de redireccionar hacia lo que estás intentando encontrar. Sí, o sea, es que encontrar el placer en la búsqueda, o sea, por eso hago tanto énfasis en que la investigación es deliciosa, o sea, es sabrosa de verdad, es deliciosa y hay veces que, ucha, yo quisiera seguir investigando, pero ya tengo que parar porque necesito empezar a hacer porque tengo un deadline de ese proyecto en específico. Sí, claro. Entonces, tengo muchas investigaciones pendientes y es muy importante ser bien organizados y son organizados desde el principio en cómo llevan sus investigaciones, por cómo hacen, digamos, su archivero de cosas que tienen que guardar para saber dónde las encuentran. Importantísimo tener bien identificados quiénes son sus productores, quién es el mejor cortador de CNC, el mejor modelador en 3D y trabajar con esos cómplices, ¿no? Hacer estos grupos de colaboración que son tu equipo de trabajo y de hecho de eso está hecho el estudio también, ¿no? Claro. Y hacer y experimentar y también algo importante que alguien me enseñó muy, muy joven, muy al principio, cuando empecé a coser los dibujos y me vino a ver y me dijo, oye, ¿conoces el trabajo del artista Gadamer? Y yo no conocía a Gadamer, conocía a otras. Y me dijo, mira, Tania, lo que es muy importante, si tú estás trabajando con una técnica muy específica, tienes que hacer una gran investigación, por lo menos para saber, no digo que se parezca, lo que digo es que no te pueden agarrar en curva de que no conozcas quién más ha usado este lenguaje que tú estás usando. Entonces, para eso también sirve la investigación, como para estar preparados, para saber dónde no podemos repetir, dónde podemos hacer homenaje y dónde no, ¿no? Hay cosas que Claro. uno dice, voy a hacer una relectura y es válido, y hay veces que, no, eso no es una relectura, eso es o sea, esto es igual. Una variante. ¿No? Sí, sí. Puedes hacer citas, pero... Y sí, enamorarse de materiales, enamorarse de exploración y darle la bienvenida al azar, ¿no? O sea, viva la serendipia. Oye, sí, tiene que ser. Pues en realidad, Qué de triste. verdad, Hay muchas cosas lindas que ya no les voy a enseñar. hay muchísimo, de verdad, o sea, si quisieras, no, de verdad es que hay No, una ya, luego, inmensidad sí, de pero proyectos. sí, es que me fui muy despacito. No, pero también puse muchísimas cosas, ¿eh? No, y está padre también que, o sea, la verdad, créeme que le encontramos mucho valor a que hables no solo de la pieza, porque pudiste haber hablado de las piezas, pero de una manera más superficial. Creo que hablaste de la idea, del proceso, de la logística, de lo racional, de lo irracional. O sea, hablaste de todo, de la inspiración, inclusive hasta nos narraste las historias ya de tus vivencias y creo que fue realmente enriquecedor ver como o sea, fueron menor cantidad de proyectos, pero fueron llevados a profundidad, ¿no? Qué bueno, sí, qué bueno. Creo que se fue entretejiendo muy bien con las preguntas, o sea, cuando empecé a ver la naturaleza de los proyectos que has estado mostrando, o sea, si veo ahorita todos los ejercicios que hemos estado haciendo, creo que les va a ser a todos de gran ayuda, ¿no? Entonces, ay, qué bueno, qué gustazo. Me da mucha alegría. sí, te agradezco mucho, creo que es la primera vez que yo doy esta clase y que me toca interactuar con la parte del laboratorio de arte. La verdad es que le agradezco mucho a
Ernesto. No, no en vano fue una gran coincidencia porque me queda claro que no somos los mismos. Después de ver estos ejemplos, Ay, qué bonito. no es la misma persona, ¿no? O sea, te abre otra manera de ver y te hace ver que no, que muchas veces lo que tú te frustra, lo que te hace dudar, no es una vivencia única, ¿no? Que también otras personas creativas se confrontan a esos dilemas. Entonces, Todos batallamos, ¿no? Sí. sí, o sea, es indudablemente Algunos lo súper escondemos valioso. mejor. ¿Cómo? ¿Qué, perdón? Algunos lo escondemos mejor que otros. Oye, sí, es que de verdad, o sea, Lo disimulamos mejor. no, es padrísimo, o sea, de verdad es admirable tu trabajo y me parece increíble la manera en cómo hablas sobre él. O sea, hablas de una manera muy espontánea y creo que eso es súper valioso para las personas que te escuchamos. Gracias. La verdad es que me dieron muchas ganas de hacer la plática más así, más conversada, por haber tenido la conversación contigo unas horas antes. Sí, fue bien rico. Y me diste la confianza de venir a platicarles de una manera como más de conversación y qué Claro. bueno. Y ojalá que para todos se les haya quedado algo lindo o que les sirva para el resto de su carrera. Disfruten del hacer. Ese es el secreto. Definitivamente. Sí. Pues te agradecemos mucho, Tania. Gracias, A Ernesto. todos. Al contrario, muchas Este, gracias. creo que ya vamos a tenerte, o sea, realmente, o sea, no sé, cuando empezamos a ver las primeras obras, pues sí, de Dios, nunca vamos a acabar, son un buen, cuando discutimos antes de la clase, ¿no? Y ahorita creo que va a ser interesante ver hacia dónde evolucionas y realmente es un orgullo y es una oportunidad poder hablar contigo de primera mano y tener como la percepción sobre tu experiencia y escucharte, ¿no? Sobre tu trabajo. ¿Alguien, chavos, que tenga algún comentario? Nada más que se me hace como muy interesante su trabajo, como realmente tiene como toda una historia que me gustó mucho y que qué padre que pudimos como tener la plática contigo. Ay, Se muchas aprende gracias. mucho. Qué padre, qué bueno, qué bueno. Ya sé que fue poquito aquí, decía Camila, fue súper poquito tiempo. Ya sé, y eso que fue hora y media, ¿eh? O sea, Sí, igual luego nos echamos otra. sí, si en algún momento yo sé que tienes una agenda ocupada, pero si de verdad, o sea, se presentara la oportunidad, nosotros más que abiertos, porque de verdad que hay tela de dónde cortar, literal, o sea, hay muchísimos Sí. objetos Sí, no, con mucho gusto podemos hacer una sesión ya hacia el final del laboratorio, que es como a finales de noviembre. Claro. Principios de diciembre, me daría mucho gusto y también para saber qué están haciendo ustedes y si hay algo que podamos ahí como platicarnos, yo feliz de volver. Excelente, muchas gracias. Sí, y Muchas gracias por asómense.